¿Sabes cuándo se conmemora el Día del Trabajo en México y Estados Unidos? Síguenos en el resto del video para conocer todo sobre esta conmemoración y no olvides suscribirte. Los derechos laborales han sido una gran lucha en los últimos siglos, y es por ello que se reconoce durante el Día del Trabajo en México y Estados Unidos, aunque no en la misma fecha. En Estados Unidos, la fuerza laboral supera las 166.120.000 personas, de acuerdo con datos del Banco Mundial. En México, la población económicamente activa es de más de 60 millones de personas, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En ambos países se han hecho avances importantes para reconocer los derechos de los trabajadores, aunque todavía queda mucho para avanzar para garantizar su dignidad, bienestar y desarrollo. Históricamente, el Día del Trabajo es la fecha en la que los empleados salen a las calles para reclamar sus derechos. Antes de las luchas sociales por los derechos de los trabajadores, se permitía que los niños menores de 9 años laboraran en minas, fábricas y molinos. Además, las jornadas de trabajo superaban las 12 horas. En México y la mayoría de los países del mundo se celebra el Día del Trabajo cada 1 de mayo, que este año cae en lunes. Al ser reconocido en la Ley Federal del Trabajo, esta fecha es un día festivo oficial y los empleados no deben acudir a laborar. También está marcado en el calendario de la Secretaría de Educación Pública, por lo que los estudiantes tampoco tienen clases. Quienes deban laborar el Día del Trabajo deben recibir un salario equivalente al doble de su sueldo normal en un día. En México y en la mayoría de los países se conmemora el Día del Trabajo en homenaje a la tragedia de Chicago de mayo de 1886. El 1 de mayo de aquel año, un grupo de obreros sindicalistas inició una huelga. Sin embargo, en un mitin en la plaza Haymarket, una persona desconocida lanzó una bomba contra los policías que se encontraban en el sitio. Esto provocó que los oficiales dispararan y mataran a varios manifestantes. En 1889 se decidió, a nivel internacional, conmemorar la lucha de los obreros sindicalistas cada 1 de mayo durante el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional de París. Durante la Revolución Mexicana, las organizaciones de la Casa del Obrero Mundial decidieron conmemorar el Día Internacional del Trabajo a partir de 1913. Desde el primer año se llevó a cabo un desfile en el que participaron más de 25,000 trabajadores. A diferencia de México, el Día del Trabajo o Labor Day en la Unión Americana se conmemora el primer lunes de septiembre, que este año cae el 4 de septiembre. Esta fecha es un día feriado avalado por el Congreso estadounidense, por lo que no se debe acudir a laborar. En caso de hacerlo, los empleados deben recibir un pago adicional por sus labores. Antes de la tragedia de la plaza Haymarket, en Chicago, el líder sindical Peter J. Maguire propuso un día para honrar a los trabajadores estadounidenses en 1882. El también carpintero presentó la iniciativa y el Sindicato Central de Trabajadores de Nueva York aprobó realizarlo el 5 de septiembre de ese año. La elección surgió al buscar una fecha intermedia entre las vacaciones del Día de la Independencia y de Acción de Gracias, según el Departamento del Trabajo. Otra versión de la historia cuenta que fue el maquinista Matthew Maguire quien impulsó la festividad cuando era secretario del Sindicato Central de Trabajadores de Nueva York. Ese 5 de septiembre de 1882, casi 10,000 trabajadores desfilaron desde el ayuntamiento hasta Union Square durante el Labor Day. Después organizaron un picnic, disfrutaron de conciertos y los líderes emitieron discursos. No obstante, el Día del Trabajo se reconoció oficialmente como un feriado nacional hasta 1894 por el presidente Grover Cleveland. Para conocer mucho más sobre esta y otras celebraciones en México y Estados Unidos, visítanos en viveusa.mx.